Marido humilla a su esposa y rompe sus cosas. No eres nadie, pero su venganza fue inolvidable. El sonido de cristales rompiéndose contra el piso llenó toda la sala. Camila observaba desde el marco de la puerta cómo los pedazos de su portarretratos favorito se esparcían por el suelo de mármol. Dentro de ese marco había estado la última foto que se tomó con su mamá antes de que muriera. Ahora solo quedaban fragmentos brillantes mezclados con lágrimas que no podía contener. «Mírame cuando te hablo», le gritó a Andrés Felipe con esa voz que ella había aprendido a temer. «Dije que me miraras». Pero antes de continuar con esta escena que cambiaría para siempre la vida de Camila Sánchez, regresemos al principio de esta historia. Porque para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, necesitamos conocer cómo una mujer tan inteligente y capaz había llegado a vivir esta pesadilla. 6 meses antes de esa noche terrible, Camila Sánchez se encontraba en su oficina del piso 14 de una torre corporativa en Polanco, revisando los estados financieros de una empresa de tecnología. Sus dedos se movían con precisión sobre la calculadora, mientras verificaba cada cifra, cada decimal. A los 34 años, se había ganado el respeto de sus colegas por su meticulosidad y su capacidad para encontrar errores que otros pasaban por alto. La oficina bullía con la actividad típica de un viernes por la tarde. Sus compañeros ya comenzaban a hablar de sus planes para el fin de semana, pero Camila prefería quedarse hasta terminar completamente su trabajo. Le gustaba la sensación de control que le daba tener todo en orden, cada documento en su lugar, cada cuenta balanceada a la perfección. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Andrés Felipe. «Mi amor, ya terminé mis juntas. ¿A qué hora sales? Quiero pasar por ti». Una sonrisa automática se dibujó en su rostro. Llevaban 3 años de casados y él seguía siendo detallista, siempre preocupándose por ella. Sus amigas le decían que tenía suerte de haber encontrado a un hombre tan atento. Andrés Felipe trabajaba en bienes raíces y había construido una carrera exitosa vendiendo propiedades de lujo. Era carismático, apuesto y sabía cómo hacer que una mujer se sintiera especial. «En 1 hora termino, mi vida. Te mando mensaje cuando esté lista», le respondió. La respuesta llegó inmediatamente. «Perfecto, pero no te tardes mucho, ¿sí? Ya sabes que no me gusta esperarte». Camila sintió una punzada extraña en el estómago, pero la ignoró. Era normal que su esposo quisiera pasar tiempo con ella, ¿verdad? Se concentró nuevamente en las hojas de cálculo frente a ella, pero ya no podía trabajar con la misma tranquilidad de antes. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante elegante de la zona rosa, Andrés Felipe le contó sobre su día. Había cerrado la venta de un penthouse y estaba de excelente humor. Camila aprovechó el momento para compartir sus propias noticias. «Amor, me ofrecieron dirigir el proyecto de auditoría de una empresa nueva. Es una oportunidad increíble para mi carrera», le dijo con entusiasmo. La sonrisa de Andrés Felipe se desvaneció ligeramente, pero se recuperó tan rápido que Camila pensó que lo había imaginado. «Qué padre, mi vida. Pero, ¿no crees que ya tienes demasiado trabajo? Últimamente llegas muy cansada a la casa», le respondió, tomando su mano sobre la mesa. «Es solo por unas semanas. Además, el aumento de sueldo nos vendría muy bien para...» «Camila», la interrumpió con voz suave pero firme. «Nosotros no necesitamos ese dinero. Yo gano lo suficiente para mantenernos. Lo que necesitas es descansar más, cuidarte mejor. Mírate, tienes ojeras». Ella se tocó instintivamente debajo de los ojos. Era cierto que había estado trabajando hasta tarde, pero le encantaba su trabajo. Sin embargo, la forma en que Andrés Felipe la miraba la hizo dudar. Tal vez sí se veía cansada, tal vez él tenía razón. «Pero a mí me gusta mi trabajo», murmuró. «Por supuesto que te gusta y eres muy buena en lo que haces. Solo digo que no te presiones tanto. Eres mi esposa, mi prioridad eres tú, no esos jefes que te explotan». La calidez en su voz la tranquilizó.
Era tierno cómo se preocupaba por ella. Esa noche, Camila rechazó la oferta de dirigir el proyecto. Las semanas siguientes, los comentarios de Andrés Felipe se volvieron más frecuentes. Criticaba sutilmente la ropa que elegía para ir al trabajo. ¿Vas a salir así? Esa blusa te queda muy justa. No quiero que la gente piense mal de mi esposa. Ese maquillaje está muy cargado. Te ves mejor natural, mi amor. ¿Por qué te arreglaste tanto para ir a trabajar? ¿Hay alguien a quien quieras impresionar? Camila comenzó a dudar de sus propias decisiones. Se miraba en el espejo cada mañana, preguntándose si su apariencia era apropiada, si su esposo aprobaría su elección. Gradualmente, su guardarropa se volvió más conservador, su maquillaje más discreto. Andrés Felipe también comenzó a revisar su teléfono. Al principio lo hacía de manera juguetona, mientras ella se duchaba o cocinaba. ¿Quién es este Roberto que te mandó mensaje?, le preguntaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es mi compañero de trabajo, amor. Te he hablado de él. Ah, sí. Es que como te manda mensajes tan seguido, solo me da curiosidad. Poco a poco, Camila comenzó a sentir que debía explicar cada mensaje, cada llamada, cada interacción con sus colegas. Cuando sus amigas la invitaban a salir, Andrés Felipe siempre tenía una razón por la cual no debería ir. ¿No preferirías quedarte conmigo? Hace tanto tiempo que no pasamos una noche juntos, solo nosotros dos. Mariana es muy conflictiva, mi amor. Siempre está hablando mal de su esposo. No quiero que te llene la cabeza de ideas raras. ¿Para qué quieres ir a ese lugar? Está lleno de hombres borrachos. No me siento cómodo con que vayas sin mí. Camila comenzó a declinar las invitaciones. Era más fácil quedarse en casa que lidiar con las preguntas incómodas de Andrés Felipe. Sus amigas dejaron de llamarla con la misma frecuencia. En el trabajo, Camila notó que su rendimiento comenzaba a declinar. Se distraía pensando en lo que diría Andrés Felipe sobre tal o cual situación. Cuando llegaba a casa, él le preguntaba detalladamente sobre su día, quién le había hablado, de qué habían platicado, por qué había tardado tanto en responder sus mensajes. Es que me preocupo por ti, mi vida. En tu trabajo hay muchos hombres, y tú eres muy ingenua. No te das cuenta cuando alguien tiene segundas intenciones contigo. Una noche, después de que Camila mencionara que había almorzado con un cliente, Andrés Felipe explotó. ¿Cómo se te ocurre almorzar a solas con un hombre? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué voy a pensar yo? Amor, es parte de mi trabajo. Siempre he manejado así a mis clientes. Pues ahora estás casada conmigo. Las cosas cambiaron. No puedes seguir comportándote como si fueras soltera. Camila se sintió confundida. ¿Realmente estaba haciendo algo malo? ¿Era normal que su esposo se molestara tanto? Comenzó a cuestionar sus propias acciones, sus propias percepciones de lo que era apropiado. La familia de Camila también comenzó a notar cambios. Su hermana mayor, Patricia, la confrontó durante una comida familiar. Camila, ¿estás bien? Hace meses que no nos vemos. Cada vez que te hablamos, tienes una excusa. Es que Andrés Felipe y yo estamos muy ocupados con nuestros trabajos. Tú sabes cómo es. Pero antes siempre sacabas tiempo para la familia. Papá se pregunta si hizo algo que te molestara. Camila sintió un nudo en la garganta. No había hecho nada malo su papá. Era solo que Andrés Felipe siempre tenía planes para los fines de semana. Y cuando ella sugería visitar a su familia, él se ponía de mal humor durante días. No es eso, Patty. Es solo una mala temporada. Ya verás que pronto todo vuelve a la normalidad. Pero en el fondo, Camila ya no estaba segura de qué era normal. El comportamiento de Andrés Felipe en público era completamente diferente. Cuando había gente presente, se transformaba en el esposo perfecto. Abría puertas, jalaba sillas, hablaba de Camila con admiración y cariño. Sus vecinos los veían como la pareja ideal. Él tan atento, ella tan afortunada. Tu esposo es un caballero, le decía la señora Martínez del departamento de al lado. Qué suerte tienes de haber encontrado a alguien así. Camila sonreía y asentía, pero por dentro se sentía cada vez más perdida.
¿Cómo podía explicar que el hombre que todos admiraban la hacía sentir tan pequeña, tan insegura, tan controlada? Una tarde, Camila llegó temprano a casa porque había terminado sus pendientes antes de tiempo. Escuchó la voz de Andrés Felipe hablando por teléfono en su estudio. Al principio no prestó atención, pero algo en su tono la hizo detenerse. No, hermano, te digo que Camila está cada vez más rara. Ya no es la mujer con la que me casé. Se ha vuelto muy antisocial, ya no quiere salir, ya no se arregla como antes. Francamente, me tiene preocupado. Camila sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Antisocial? ¿Cuándo había dejado de arreglarse? Era él quien constantemente criticaba su forma de vestirse, quien la desanimaba de salir con sus amigas. Sí, creo que está pasando por una crisis. Tal vez necesita ayuda profesional. Es que la veo muy inestable emocionalmente. El corazón de Camila latía tan fuerte que temió que Andrés Felipe pudiera escucharlo. Se escondió detrás de la puerta sin poder creer lo que estaba oyendo. Inestable emocionalmente. ¿Crisis? Esa noche, durante la cena, Andrés Felipe actuó como siempre, cariñoso y atento. Pero Camila ya no podía verlo de la misma manera. Por primera vez en meses, comenzó a cuestionarse si realmente el problema era ella o si había algo más siniestro sucediendo. El momento definitivo llegó un sábado por la tarde. Camila había decidido lavar el coche, algo que siempre le había gustado hacer. Era una actividad que la relajaba y le daba tiempo para pensar. Estaba terminando de enjuagar la cajuela cuando se acercó su vecino, el señor Herrera. «Qué bueno verte, Camila. Ya casi no te vemos por aquí. Mi esposa y yo estábamos preocupados. He estado muy ocupada con el trabajo, señor Herrera, pero ya estoy mejor. Eso está padre. Oye, ¿y tu esposo cómo está? El otro día lo vi muy estresado. Espero que no haya problemas en casa». Camila se sintió confundida. ¿Estresado? ¿Cuándo lo vio? Hace como una semana. Estaba hablando por teléfono en el jardín. Parecía muy alterado. Decía algo de que su esposa lo tenía muy preocupado, que andaba muy rara últimamente. El mundo de Camila se tambaleó. Una vez más, Andrés Felipe había estado hablando de ella a sus espaldas, pintándola como la problemática de la relación. En ese momento, como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta, Andrés Felipe salió de la casa. «Mi amor, ¿qué haces aquí afuera tanto tiempo? Ya deberías haber terminado», le dijo con esa sonrisa que ahora Camila reconocía como falsa. «Solo estaba platicando con el señor Herrera», respondió ella, sintiendo una tensión extraña en el ambiente. «Ah, hola, vecino. Sí, mi esposa a veces se distrae mucho. Ven, Camila, ya es hora de que entres. Tienes que preparar la cena». La forma en que lo dijo, como si fuera una orden disfrazada de sugerencia, como si ella fuera una niña que necesitaba ser dirigida, hizo que algo se rompiera dentro de Camila. El señor Herrera se dio cuenta de la tensión y se despidió incómodamente. Esa noche, mientras preparaba la cena, Camila se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. La mujer que vio no era la misma que había conocido 3 años atrás. Era más pequeña, más insegura, más perdida. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cómo había llegado hasta ahí. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Por cierto, antes de continuar con esta historia que te va a impactar, queremos saber desde dónde nos estás viendo. ¿Eres de México? ¿De Colombia? ¿De España? Cuéntanos en los comentarios de dónde eres, porque nos encanta leer todos sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Tu participación es lo que nos motiva a seguir narrando estas historias que tocan el corazón. Los meses siguientes trajeron cambios que Camila no había anticipado. Andrés Felipe comenzó a revisar cada gasto que ella hacía, desde el café que compraba en la oficina hasta los productos de belleza que utilizaba. Un día, al regresar del supermercado, él la esperaba en la sala con el ticket de compra en la mano. ¿Puedes explicarme por qué gastaste 200 pesos en champú? ¿El que usabas antes ya no te sirve?
Camila sintió como si fuera una adolescente siendo regañada por su padre. Es que se me acabó, y este es el que siempre uso, amor. Es para mi tipo de cabello. Camila, necesitamos ser más conscientes de nuestros gastos. No podemos estar despilfarrando el dinero en caprichos. Caprichos. Es champú, Andrés Felipe. No es un lujo. Mal, su esposo suspiró con exageración, como si estuviera lidiando con una niña testaruda. A partir de ahora, quiero que me consultes antes de hacer cualquier compra que supere los 100 pesos. Necesitamos tener control sobre nuestro presupuesto. Desde ese día, Camila tuvo que pedir permiso para cada compra personal. Si quería comprarse una blusa nueva, tenía que justificar por qué la necesitaba. Si quería cambiar de marca de maquillaje, tenía que explicar por qué el que usaba ya no funcionaba. Poco a poco, dejó de comprar cosas para ella misma para evitar las interrogaciones incómodas. Andrés Felipe también comenzó a manejar completamente sus finanzas conjuntas. Le pidió acceso a su cuenta bancaria para organizar mejor nuestros ahorros. Y gradualmente fue tomando control total del dinero. Camila se encontró teniendo que pedirle efectivo para gastos básicos como el almuerzo o el transporte. ¿Para qué necesitas tanto dinero para comer? ¿No puedes llevar comida de la casa? Es que a veces tengo juntas de trabajo y necesito invitar a los clientes. Esas empresas deberían pagarte los gastos de representación. No es justo que tengas que poner dinero de tu bolsa. La lógica de Andrés Felipe siempre sonaba razonable en la superficie, pero el resultado era el mismo. Camila se sentía cada vez más dependiente y controlada. Un martes por la tarde, mientras esperaba el elevador en su edificio de oficinas, escuchó una conversación que le heló la sangre. Dos mujeres hablaban en voz baja, pero sus palabras llegaron claramente a los oídos de Camila. Me da mucha pena por Camila Sánchez, la contadora del piso 14. ¿Por qué? Su esposo vino el viernes pasado a buscarla y aprovechó para contarle a medio mundo que ella está pasando por problemas emocionales muy serios. Camila sintió que el piso se movía bajo sus pies. Andrés Felipe había estado en su oficina sin que ella lo supiera. ¿En serio? Se me hace raro. Ella siempre se ha visto muy profesional. Eso mismo dije yo, pero él insistía en que estaba muy preocupado. Dijo que últimamente ella se comporta de manera extraña, que ha perdido el interés en su apariencia personal y que incluso ha considerado buscar ayuda psicológica para ella. ¡Qué terrible! Y uno que la ve todos los días y no se da cuenta de nada. Camila se metió al elevador sintiendo como si hubiera recibido una bofetada. ¿Cómo se atrevía Andrés Felipe a ir a su lugar de trabajo a hablar de ella de esa manera? ¿Desde cuándo había estado construyendo esta narrativa sobre su supuesta inestabilidad mental? Esa noche, Camila confrontó a su esposo sobre lo que había escuchado. Andrés Felipe, ¿fuiste a mi oficina la semana pasada? Él levantó la vista del periódico que estaba leyendo con expresión inocente. Sí, mi amor, pasé por ti, pero me dijeron que estabas en una junta. ¿Por qué? ¿Y de qué hablaste con mis compañeras de trabajo? La expresión de Andrés Felipe cambió ligeramente. Ah, eso. Pues nada importante. Solo me preguntaron cómo estabas porque notaban que últimamente andabas muy callada en la oficina. ¿Y qué les dijiste? La verdad, Camila, que he estado preocupado por ti, que has estado muy estresada. Solo estaba siendo honesto sobre mi preocupación como tu esposo. Pero les dijiste que tengo problemas emocionales, que necesito ayuda psicológica. Andrés Felipe cerró el periódico y se acercó a ella con gesto condescendiente. Mi amor, no te alteres. Solo les comenté que he notado algunos cambios en tu comportamiento que me tienen inquieto. No hay nada malo en reconocer cuando necesitamos ayuda. Yo no necesito ayuda y no tienes derecho a ir a mi trabajo a hablar de nuestra vida privada. Camila, mírate. Te estás alterando por algo completamente inocente. Esto es exactamente a lo que me refiero cuando digo que has estado inestable. La forma en que lo dijo, tan calmado, tan racional, hizo que Camila se sintiera como si estuviera perdiendo la cordura.
¿Realmente se estaba comportando de manera irracional? ¿Era su reacción desproporcionada? Los días siguientes fueron especialmente difíciles en la oficina. Camila notaba las miradas de sus compañeros, los susurros que se detenían cuando ella se acercaba. La habían etiquetado como alguien con problemas y ahora todo lo que hacía se interpretaba a través de esa lente. Cuando se quedaba trabajando hasta tarde, pensaban que era porque tenía problemas en casa. Cuando llegaba temprano, asumían que estaba huyendo de algo. Su rendimiento profesional comenzó a verse afectado por la constante sensación de estar siendo juzgada. El golpe más duro llegó un jueves por la tarde. Su jefe, el licenciado Morales, la llamó a su oficina. «Camila, necesito hablar contigo sobre el proyecto de la empresa de tecnología». «Sí, licenciado. Ya tengo listos los reportes preliminares. Mira, he estado pensando y creo que sería mejor si Roberto se encarga de este proyecto desde ahora». Camila sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Hay algún problema con mi trabajo?» «No, no es eso. Es solo que, bueno, tu esposo me comentó que has estado pasando por un momento difícil y no queremos presionarte con proyectos tan demandantes». «¿Mi esposo habló con usted?» «Sí, me llamó hace unos días. Estaba muy preocupado por tu bienestar. Me pidió que fuera comprensivo contigo durante esta etapa difícil». Camila se quedó sin palabras. Andrés Felipe había contactado directamente a su jefe, había saboteado su carrera profesional haciéndose pasar por el esposo preocupado. «Licenciado, yo no tengo ningún problema. Puedo manejar perfectamente este proyecto». «Camila, no tienes que fingir conmigo. Todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es que te cuides y busques la ayuda que necesitas». Esa noche, Camila llegó a casa sintiéndose completamente derrotada. Andrés Felipe la recibió con una sonrisa y un abrazo, como si no hubiera hecho nada. «¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? Me quitaron el proyecto más importante que tenía». «Ay, qué lástima, pero tal vez es lo mejor. Has estado muy estresada últimamente». La respuesta fue tan fría, tan calculada, que Camila finalmente entendió lo que había estado pasando. Todo había sido una estrategia. Andrés Felipe había estado sistemáticamente destruyendo su reputación profesional y personal para aislarla completamente. 2 semanas después, llegó la noticia que cambiaría todo. El licenciado Morales la llamó nuevamente a su oficina, pero esta vez tenía una expresión diferente. «Camila, tengo buenas noticias. La Corporación Regional quedó muy impresionada con los reportes que hiciste antes de que Roberto tomara el proyecto. Quieren ofrecerte la posición de directora de auditoría regional». Camila no podía creer lo que estaba escuchando. Era la promoción con la que había soñado durante años. «Es un aumento considerable de sueldo y tendrías tu propio equipo de trabajo. También incluye un coche de la empresa y otros beneficios». «Licenciado, no sé qué decir. Es increíble. Te lo mereces, Camila. A pesar de lo que has estado pasando personalmente, tu trabajo siempre ha sido excepcional». Camila firmó los documentos sintiendo que por primera vez en meses recuperaba algo de su dignidad profesional. Tenía una nueva oportunidad, una chance de demostrar su valor. Esa noche decidió preparar la cena favorita de Andrés Felipe para darle la noticia. Compró vino, puso música suave, se arregló especialmente. Quería que fuera una celebración. «Amor, tengo una sorpresa para ti», le dijo cuando él llegó del trabajo. «¿Ah, sí? ¿Qué pasa?» «Me dieron la promoción. Soy la nueva directora de auditoría regional». El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés Felipe se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino hacia su boca. «¿Perdón? La promoción que te había contado hace meses. Finalmente me la dieron. Voy a ganar el triple de lo que ganaba antes». La expresión de Andrés Felipe se endureció gradualmente. «¿Y cuándo pensabas consultarme antes de tomar esta decisión?» «¿Consultarte? Amor, es mi trabajo. Pensé que te daría gusto». «Camila, nosotros somos un matrimonio. Las decisiones importantes se toman en pareja. Pero si es una promoción,
Es algo bueno para los dos. Andrés Felipe dejó los cubiertos sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Algo bueno? ¿Tú crees que es bueno que mi esposa gane más dinero que yo? ¿Tú crees que es bueno que andes todo el día en la calle, viajando, conociendo gente nueva? No entiendo por qué te molestas. Siempre habíamos hablado de crecer profesionalmente. Tú no necesitas crecer profesionalmente. Yo soy el que mantiene esta casa. Yo soy el hombre aquí. La furia en su voz era algo que Camila nunca había escuchado antes. Se levantó de la mesa, temblando. Andrés Felipe, no entiendo qué te pasa. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? Alegrarme de que mi esposa me quiera humillar públicamente. ¿Humillarte? ¿Cómo te voy a humillar por tener éxito en mi trabajo? Andrés Felipe se levantó tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. Porque vas a andar por ahí presumiendo que ganas más que tu esposo, porque la gente va a empezar a preguntarse qué clase de hombre soy yo. Eso es ridículo. ¿Ridículo?, gritó acercándose a ella. Lo ridículo es que te creas que puedes tomar decisiones sobre nuestro futuro sin consultarme. Camila retrocedió, asustada por la intensidad de su furia. Andrés Felipe, cálmate. Podemos hablar de esto. No, ya estoy harto de tu actitud. Estoy harto de que me faltes al respeto constantemente. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que Camila no tuvo tiempo de reaccionar. Andrés Felipe tomó su plato de la mesa y lo aventó contra la pared. El sonido del plato rompiéndose la hizo brincar del susto. «Mira lo que me haces hacer», le gritó. «Mira cómo me alteras». Pero eso fue solo el comienzo. Con una furia sistemática y calculada, Andrés Felipe comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso. Primero fueron los platos de la mesa, luego los adornos de la sala. Camila corrió hacia su cuarto, pero él la siguió. Ahí estaban todas sus cosas más preciadas. Las fotos de su familia, los libros que había coleccionado desde la universidad, los recuerdos de sus viajes. Si tanto te gusta tu maldito trabajo, entonces no necesitas nada de esto, gritó mientras tomaba el portarretratos con la foto de su graduación y lo estrellaba contra el suelo. No, por favor, suplicó Camila tratando de detenerlo, pero Andrés Felipe estaba fuera de control. Uno por uno, fue destruyendo cada objeto que tenía valor sentimental para ella. La taza que le había regalado su mamá, los libros que había leído durante la carrera, las fotografías de momentos felices que ya parecían de otra vida. El momento más devastador llegó cuando él se dirigió hacia su computadora portátil, donde tenía guardado años de trabajo, fotos familiares, todos sus documentos importantes. «No, esa no, por favor, ahí tengo todo mi trabajo», gritó Camila corriendo hacia él. Andrés Felipe la miró con una sonrisa que no tenía nada de humano. ¿Tu trabajo? ¿Ese trabajo que es más importante que tu esposo? Levantó la computadora por encima de su cabeza y la estrelló contra el suelo con toda su fuerza. La pantalla se hizo pedazos. El teclado se separó y años de trabajo se desvanecieron en un instante. «¡No eres nadie!», le gritó mientras pateaba los restos de la computadora. «Sin mí no eres absolutamente nadie». Camila se desplomó en el suelo, rodeada de los fragmentos de su vida anterior. Lloraba en silencio, sin poder comprender cómo había llegado a ese momento. El hombre con quien se había casado, el hombre que supuestamente la amaba, acababa de destruir todo lo que era importante para ella. Andrés Felipe se quedó parado frente a ella, respirando agitadamente, como si hubiera hecho ejercicio intenso. «Mira lo que me obligaste a hacer», le dijo con voz más calmada. «Si no fueras tan testaruda, esto no habría pasado». Después se fue al baño, se duchó y se acostó como si nada hubiera ocurrido. Incluso le dio las buenas noches con naturalidad, como si los pedazos de la vida de Camila no estuvieran esparcidos por toda la habitación. Camila se quedó sentada en el suelo durante horas, recogiendo fragmentos de fotografías, tratando de salvar algo de los restos de su computadora. Pero no era solo sus pertenencias lo que estaba roto, era algo mucho más profundo.
Mientras Andrés Felipe dormía plácidamente en la cama, satisfecho de haber puesto a su esposa en su lugar, algo fundamental cambió en los ojos de Camila. Ya no había confusión, ya no había dudas sobre quién era el problema en esa relación. Por primera vez en meses, vio la situación con total claridad. Andrés Felipe no la amaba, la controlaba, no la protegía, la destruía sistemáticamente. No era su esposo preocupado, era su carcelero. Esa noche, mientras recogía los pedazos de su vida anterior, Camila Sánchez tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima de esta historia. Era hora de que Andrés Felipe conociera a la mujer con la que realmente se había casado. La guerra acababa de comenzar, pero él aún no lo sabía. Al día siguiente de la destrucción, Camila se levantó antes del amanecer. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, pero había algo diferente en su mirada. Una determinación fría que no había estado ahí antes. Andrés Felipe seguía durmiendo profundamente, ajeno a la transformación que había provocado en su esposa. Camila se vistió en silencio y salió de la casa con una excusa preparada sobre una junta temprana. En realidad, se dirigió a una tienda de electrónicos donde compró un teléfono celular completamente nuevo, uno que Andrés Felipe nunca conocería. También adquirió una pequeña grabadora digital y un dispositivo de almacenamiento en la nube. Era hora de comenzar a documentar su infierno personal. Durante las semanas siguientes, Camila desarrolló una rutina cuidadosamente calculada. En la superficie, se comportaba como la esposa sumisa que Andrés Felipe esperaba que fuera. Rechazó la promoción con una excusa sobre querer enfocarse en su matrimonio, algo que lo tranquilizó considerablemente. Pero en secreto, cada interacción abusiva, cada humillación, cada momento de control era grabado y almacenado. El teléfono secreto lo escondía en diferentes lugares, a veces en su oficina, otras en su coche, ocasionalmente en el baño del trabajo. Desarrolló códigos para sus notas, fechas y horas precisas de cada incidente. Fotografió los moretones en sus brazos cuando él la tomaba con demasiada fuerza. Grabó las conversaciones donde él la menospreciaba. Documentó cada vez que él revisaba sus cosas o controlaba su dinero. Una tarde, mientras organizaba su evidencia en una cafetería cerca de su oficina, Camila se dio cuenta de que había perdido completamente de vista quién había sido antes de casarse. Recordó a la mujer segura de sí misma que había construido su carrera desde cero, que había viajado sola por Europa después de la universidad, que había defendido sus ideas en juntas llenas de hombres sin intimidarse. Esa mujer seguía ahí, enterrada bajo meses de manipulación y abuso psicológico, pero no había desaparecido. Camila comenzó a hacer ejercicios mentales para recuperar su confianza. Se repetía a sí misma sus logros profesionales, sus fortalezas, sus metas antes de conocer a Andrés Felipe. Gradualmente, la niebla mental comenzó a disiparse. La investigación sobre su esposo comenzó de manera casual. Camila notó que él siempre era muy reservado sobre los detalles específicos de sus negocios. Cuando ella hacía preguntas sobre sus clientes o propiedades, él cambiaba de tema o se molestaba. Eso despertó su curiosidad profesional. Una noche, mientras Andrés Felipe se duchaba, Camila revisó rápidamente su computadora. Había dejado abierto su correo electrónico y lo que encontró la dejó helada. Había correspondencia sobre propiedades que estaba vendiendo a precios muy por debajo del mercado, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y comunicación con personas que claramente estaban lavando dinero a través de transacciones inmobiliarias. Camila fotografió todo con su teléfono secreto antes de que él saliera del baño. Su esposo no solo era un abusador doméstico, sino también un criminal financiero. Esta información sería su carta más fuerte. Durante las siguientes semanas, Camila profundizó su investigación.
utilizó sus habilidades como contadora para rastrear las transacciones sospechosas, identificar patrones de evasión fiscal y comprender el alcance completo de las actividades ilegales de Andrés Felipe. Cada día descubría nuevas evidencias de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. El momento crucial llegó cuando decidió buscar ayuda profesional. No podía manejar esto sola. Necesitaba aliados que entendieran tanto la situación legal como la emocional por la que estaba pasando. A través de una búsqueda cuidadosa en Internet, encontró a la licenciada Elena Vázquez, una abogada especializada en violencia doméstica con 20 años de experiencia. Su bufete estaba ubicado en una zona discreta de la ciudad, perfecto para mantener en secreto sus consultas. La primera cita con la licenciada Vázquez fue reveladora. Camila llegó nerviosa, sin saber exactamente qué decir o cómo explicar su situación sin sonar como una mujer histérica, tal como Andrés Felipe la había hecho sentir durante meses. Señora Sánchez, tome asiento. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Camila comenzó a relatar su historia de manera desorganizada, disculpándose constantemente, minimizando los abusos. Pero la licenciada Vázquez tenía experiencia reconociendo estos patrones. Señora, lo que me está describiendo es un caso clásico de violencia psicológica y control coercitivo. Usted no está loca, no está exagerando, y definitivamente no es culpable de lo que le está pasando. Esas palabras fueron como un bálsamo para Camila. Por primera vez en meses, alguien validaba su experiencia sin cuestionarla. Además, continuó la abogada después de revisar las evidencias que Camila había recopilado, tiene usted material suficiente no solo para un divorcio favorable, sino también para presentar cargos criminales. Lo que me muestra sobre las finanzas de su esposo es evidencia de múltiples delitos federales. La licenciada Vázquez le recomendó a una detective privada con quien había trabajado en casos similares. Su nombre era Marcela Herrera, una ex policía que ahora se especializaba en casos de violencia doméstica y fraude financiero. El encuentro con Marcela fue diferente a lo que Camila había esperado. Era una mujer de unos 40 años, con una presencia fuerte pero maternal. Su oficina estaba llena de certificados y reconocimientos por su trabajo en casos de crimen organizado. Camila, he revisado el material preliminar que me envió la licenciada Vázquez. Lo que tienes aquí es oro puro en términos de evidencia. Tu esposo no solo es un abusador, es un criminal bastante sofisticado. Marcela le explicó que podían usar las evidencias financieras para construir un caso federal contra Andrés Felipe, lo que le daría a Camila mucho más poder en el divorcio y garantizaría que él no pudiera lastimarla económicamente. Pero necesitamos ser muy cuidadosas. Hombres como tu esposo pueden volverse extremadamente peligrosos cuando se sienten acorralados. Vamos a desarrollar un plan que te mantenga segura mientras reunimos toda la evidencia necesaria. Las tres mujeres comenzaron a trabajar juntas en lo que llamaron Operación Renacimiento. El plan tenía múltiples fases, cada una diseñada para debilitar gradualmente la posición de Andrés Felipe mientras fortalecían la de Camila. La primera fase involucró documentar meticulosamente cada aspecto de los abusos y crímenes. Marcela instaló discretamente cámaras de seguridad en la casa, dispositivos de grabación en lugares estratégicos y ayudó a Camila a crear un sistema de respaldo de toda la evidencia en múltiples ubicaciones seguras. La segunda fase se enfocó en la recuperación emocional y social de Camila. La licenciada Vázquez la conectó con una terapeuta especializada en trauma por abuso doméstico, quien la ayudó a entender que las tácticas de Andrés Felipe eran estrategias calculadas de manipulación psicológica. Camila, lo que tu esposo hizo fue un proceso sistemático llamado aislamiento. Cortó tus conexiones sociales, minó tu autoestima y creó una narrativa donde tú eras el problema. Esto no fue accidental, fue deliberado. Con el apoyo de su equipo,
Camila comenzó el proceso de reconectarse con las personas que Andrés Felipe había logrado alejar de su vida. Comenzó con su hermana Patricia, quien había estado esperando durante meses alguna señal de que Camila estaba bien. Patti, sé que he estado muy alejada y te debo una explicación. La conversación fue difícil pero liberadora. Patricia había estado preocupada. Había notado los cambios en su hermana, pero había respetado su aparente deseo de distancia. Cuando Camila le explicó lo que había estado viviendo, Patricia se sintió culpable por no haber insistido más. Hermana, yo sabía que algo no estaba bien. Andrés Felipe siempre me dio mala espina, pero pensé que era solo porque no lo conocía bien. Gradualmente, Camila reconectó con sus amigas del trabajo, con sus primas, con los amigos de la universidad que había perdido durante su matrimonio. Cada conversación la fortalecía un poco más. Le recordaba quién había sido antes de que Andrés Felipe comenzara a redefinir su realidad. En el trabajo, también comenzó a reconstruir su reputación profesional. Con la evidencia que había recopilado sobre las mentiras que Andrés Felipe había contado sobre su estado mental, pudo tener conversaciones honestas con su jefe y colegas. Licenciado Morales, necesito hablar con usted sobre las conversaciones que tuvo con mi esposo. La conversación fue incómoda, pero necesaria. Camila le explicó que estaba en proceso de divorcio y que las afirmaciones de Andrés Felipe sobre su estabilidad mental habían sido parte de una campaña de difamación sistemática. Camila, me siento terrible por haber creído esas cosas. Tu trabajo siempre ha sido impecable y ahora entiendo por qué hubo esos cambios en tu comportamiento. El licenciado Morales no solo se disculpó, sino que le ofreció nuevamente la promoción que había rechazado. Esta vez, Camila la aceptó, pero pidió que se mantuviera en secreto hasta que finalizara su situación legal. Mientras tanto, Andrés Felipe comenzó a notar cambios sutiles en su esposa, pero los interpretó completamente mal. Veía que estaba menos deprimida, que había dejado de disculparse constantemente, que parecía más segura de sí misma. En su arrogancia, asumió que finalmente había logrado curarla de sus problemas emocionales. Mi amor, me da mucho gusto verte mejor. Ya sabía yo que solo necesitabas un poco de disciplina para volver a ser la mujer con la que me casé. Camila sonreía y asentía, pero por dentro estaba compilando cada palabra condescendiente para usarla en su contra más adelante. Su nueva habilidad para disociar emocionalmente de sus comentarios la protegía mientras recopilaba más evidencia. Una noche, Andrés Felipe llegó a casa particularmente de buen humor. Había cerrado una venta importante, una de esas transacciones que Camila ahora sabía que involucraba lavado de dinero. Camila, mi vida, mañana vamos a celebrar. Vendí el edificio de la colonia Roma, el que te había comentado. Vamos a ir a cenar a ese restaurante francés que te gusta. ¡Qué padre, amor! Me da mucho gusto que tus negocios vayan tan bien. Lo que Andrés Felipe no sabía era que Camila ya tenía documentada toda la información sobre esa venta ilegal. Marcela había estado siguiendo sus movimientos, fotografiando sus reuniones con los compradores, identificando a todos los involucrados en la transacción fraudulenta. Durante la cena de celebración, Camila observó a su esposo con nuevos ojos. Ya no veía al hombre carismático que la había enamorado 3 años atrás. Veía a un criminal narcisista que había construido su ego aplastando el de otras personas. La mujer asustada y confundida que había sido durante meses ya no existía. ¿En qué piensas, mi amor? Te veo muy callada, le preguntó Andrés Felipe. Solo pensaba en lo mucho que han cambiado las cosas entre nosotros, respondió Camila con una sonrisa que él interpretó como nostalgia romántica. Pero no era nostalgia lo que Camila sentía, era anticipación. Después de semanas de preparación meticulosa, de recopilar evidencias, de construir alianzas, de recuperar su fuerza interior, finalmente estaba lista.
La fase final de la Operación Renacimiento estaba a punto de comenzar. Andrés Felipe había pasado meses destruyendo sistemáticamente a su esposa, convencido de que era más inteligente, más fuerte, más poderoso. Pero había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Camila Sánchez, la contadora meticulosa, la estratega paciente, la mujer que él creía haber quebrado, estaba a punto de demostrarle que había despertado al enemigo equivocado. El hombre que le había gritado, "No eres nadie", pronto descubriría exactamente quién era ella realmente. Esa noche, mientras Andrés Felipe dormía satisfecho después de su cena de celebración, Camila revisó una vez más todos los elementos de su plan. Cada pieza estaba en su lugar, cada contingencia había sido considerada, cada movimiento había sido calculado con la precisión de una auditoría financiera. La venganza que había estado planeando no sería un acto impulsivo de furia. Sería una demolición controlada, sistemática y devastadoramente efectiva. Andrés Felipe había destruido su vida anterior, pero de esas cenizas había surgido una mujer mucho más peligrosa de lo que él jamás podría imaginar. El contador regresivo había comenzado. El lunes 15 de marzo amaneció como cualquier otro día para Andrés Felipe Castro. Se levantó temprano. Se duchó mientras silbaba una canción, desayunó los huevos que Camila le había preparado y se despidió de su esposa con un beso en la frente antes de salir a trabajar. No tenía idea de que ese sería el último día normal de su vida. Camila esperó exactamente 30 minutos después de que él se fuera para hacer la primera llamada. Su voz era firme y profesional cuando marcó al número de la Unidad de Inteligencia Financiera. Buenos días, habla Camila Sánchez. Tengo información sobre operaciones de lavado de dinero que involucran transacciones inmobiliarias por varios millones de pesos. La funcionaria del otro lado de la línea la conectó inmediatamente con un investigador especializado. Camila había ensayado esta conversación decenas de veces y expuso los hechos con la precisión de una presentación corporativa. Tengo documentación completa de las transacciones, registros bancarios, comunicaciones por correo electrónico y evidencia fotográfica de reuniones con personas conocidas por sus vínculos con organizaciones criminales. A las 10 de la mañana, Camila se reunió personalmente con el equipo de investigación en las oficinas gubernamentales. Llevaba consigo 2 memorias USB con toda la información que había recopilado durante meses, organizadas cronológicamente y con índices detallados que facilitarían la investigación. El investigador principal, un hombre de mediana edad llamado licenciado Ramírez, revisó los documentos con creciente asombro. Señora Sánchez, esto es evidencia de nivel profesional. ¿Cómo obtuvo toda esta información? Soy contadora, licenciado, y también soy la esposa del señor Castro. He tenido acceso a esta información durante los últimos 3 años, pero solo recientemente comprendí la magnitud de lo que estaba viendo. El licenciado Ramírez le explicó que con esta evidencia podían construir un caso sólido por evasión fiscal, lavado de dinero y fraude inmobiliario. Las multas y sanciones podrían alcanzar los 50 millones de pesos, además de tiempo en prisión. Necesitamos que mantenga esto en absoluto secreto mientras preparamos las órdenes de cateo y las audiencias. ¿Cuánto tiempo cree que podemos contar antes de que él sospeche algo? Un par de días, máximo, pero para entonces ya no importará. Camila salió de las oficinas gubernamentales y se dirigió directamente a su segunda cita del día. En un café discreto del centro histórico se encontró con Jorge Mendoza, periodista de investigación del periódico más importante del país. Jorge había estado siguiendo casos de corrupción inmobiliaria durante años, y cuando Marcela Herrera lo contactó con información sobre un caso explosivo, no pudo resistir la oportunidad. Señora Sánchez, mi fuente me dice que tiene información sobre una red de lavado de dinero que involucra a políticos de alto nivel.
Camila le entregó una carpeta con copias de toda la evidencia, incluyendo nombres, fechas y montos de las transacciones fraudulentas. Señor Mendoza, aquí encontrará información sobre 20 propiedades vendidas en los últimos 2 años, con precios artificialmente bajos para ocultar el origen de fondos ilícitos. También están los nombres de todos los involucrados, incluyendo algunos funcionarios públicos que recibieron comisiones por facilitar estas transacciones. Jorge revisó los documentos con ojos de experto, reconociendo inmediatamente el valor de la información. Esto es dinamita pura. Con su permiso, me gustaría publicar la investigación este viernes. Será la portada del periódico. Perfecto, pero asegúrese de incluir el nombre completo de Andrés Felipe Castro como el organizador principal de toda la operación. A las 3 de la tarde, Camila ejecutó la tercera fase de su plan. Desde su oficina, comenzó a enviar un paquete de correos electrónicos que había preparado meticulosamente. Los destinatarios incluían a todos los familiares de Andrés Felipe, sus colegas de trabajo, sus clientes más importantes y sus contactos sociales. El asunto del correo era simple: la verdad sobre Andrés Felipe Castro. Cada correo contenía un archivo de audio diferente, grabaciones de las humillaciones, los gritos, las amenazas y los comentarios despectivos que él había hecho durante meses. También incluía fotografías de los objetos destruidos, capturas de pantalla de sus mentiras sobre el estado mental de Camila y testimonios de las personas a quienes él había manipulado para que creyeran que su esposa tenía problemas psicológicos. El primer mensaje de respuesta llegó 15 minutos después. Era de la hermana mayor de Andrés Felipe, María Elena. Camila, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Esto es real? ¿Mi hermano realmente te hizo todas estas cosas? Los mensajes siguieron llegando durante toda la tarde. Algunos expresaban shock y apoyo, otros indignación por haber sido engañados, y algunos pocos cuestionaban la autenticidad de las grabaciones. Pero el daño estaba hecho. La reputación cuidadosamente construida de Andrés Felipe como el esposo perfecto se desmoronaba en tiempo real. A las 5 de la tarde, Camila recibió una llamada de Marcela Herrera. Camila, acabo de confirmar que las autoridades fiscales ordenaron el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias de Andrés Felipe. También emitieron órdenes de cateo para su oficina y su casa. Todo está programado para ejecutarse mañana por la mañana. Perfecto. ¿Y la demanda de divorcio? La licenciada Vázquez ya la presentó esta tarde. Con toda la evidencia que recopilamos, el juez familiar va a decretar medidas cautelares inmediatas. Andrés Felipe va a quedar prohibido de acercarse a ti, de disponer de los bienes matrimoniales, y va a tener que entregarte una pensión temporal mientras se resuelve el caso. Esa noche, Camila llegó a casa a la hora habitual. Andrés Felipe la recibió con su sonrisa acostumbrada, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de colapsar. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien, amor. Fue un día muy productivo. Durante la cena, Andrés Felipe le contó sobre su día, sobre las propiedades que había mostrado, sobre los clientes que había conocido. Camila lo escuchaba con una calma que él interpretó como el comportamiento dócil que había logrado inculcarle. ¿Sabes qué, Camila? He estado pensando que ya es hora de que tengamos hijos. Ya llevamos 3 años de casados y creo que estás en el momento perfecto para ser mamá. La declaración la tomó por sorpresa, pero no de la manera que él esperaba. Camila sintió una mezcla de horror y lástima al darse cuenta de que Andrés Felipe había planeado expandir su control sobre ella a través de un embarazo. ¿Tú crees que sea el momento adecuado?, le preguntó, manteniendo su tono neutral. Por supuesto. Ya te estabilizaste emocionalmente, ya entendiste cuáles son tus prioridades. Un bebé sería perfecto para completar nuestra familia. Tienes razón, amor. Definitivamente deberíamos pensarlo seriamente. Esa respuesta lo tranquilizó completamente.
Andrés Felipe se fue a dormir esa noche convencido de que tenía control total sobre su esposa y su futuro conjunto. A las 6 de la mañana del martes, Camila se despertó con el sonido de su teléfono. Era Marcela Herrera. Camila, ya comenzaron los cateos. En este momento hay 20 agentes federales en la oficina de Andrés Felipe y otros 15 se dirigen a tu casa. Tienes que salir inmediatamente. Camila ya tenía preparada una maleta con ropa y documentos esenciales. Se vistió rápidamente y salió de la casa sin despertar a su esposo. Según el plan, se quedaría en casa de su hermana Patricia hasta que la situación se estabilizara. A las 7:30 de la mañana, mientras Camila desayunaba tranquilamente en casa de su hermana, los agentes federales tocaron la puerta de su casa. Andrés Felipe abrió la puerta en pijama, con el cabello revuelto y expresión confundida. «Señor Andrés Felipe Castro». «Sí, soy yo. ¿Qué necesitan?» «Tenemos una orden de cateo por sospecha de lavado de dinero y evasión fiscal. También tenemos una orden de arresto en su contra». La expresión de Andrés Felipe cambió de confusión a horror cuando vio a los agentes entrar a su casa con cajas para confiscar evidencia. «Tiene que haber un error. Yo no he hecho nada ilegal. Señor Castro, tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un juicio». Mientras lo esposaban, Andrés Felipe gritaba que todo era un malentendido, que él era un empresario respetable, que su esposa podía dar fe de su carácter. Lo que no sabía era que su esposa había sido quien había proporcionado toda la evidencia que los agentes estaban confiscando. A las 9 de la mañana, mientras Andrés Felipe era procesado en los juzgados federales, Camila recibió otra llamada. Era su jefe, el licenciado Morales. «Camila, acabo de enterarme de lo que pasó con tu esposo. Todo el mundo está hablando de eso en la oficina. ¿Estás bien?» «Estoy bien, licenciado. Ha sido una situación muy difícil, pero ya estoy tomando las medidas necesarias para protegerme. Quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo y sobre la promoción que habíamos discutido, oficialmente ya está aprobada. Empiezas como directora de auditoría regional el próximo lunes». A las 10 de la mañana, el teléfono de Camila comenzó a sonar constantemente. Eran los familiares y amigos de Andrés Felipe que habían recibido las grabaciones el día anterior. Ahora, con la noticia de su arresto circulando en las redes sociales y los medios de comunicación, finalmente entendían la magnitud de lo que había estado pasando. María Elena, la hermana de Andrés Felipe, la llamó llorando. «Camila, perdóname, no sabía nada de lo que te estaba haciendo. Las grabaciones que mandaste, no puedo creer que mi hermano sea capaz de esas cosas». «María Elena, tú no tienes nada de qué disculparte. Andrés Felipe nos engañó a todos. Hay algo que pueda hacer para ayudarte. Necesitas dinero, un lugar donde quedarte. Te agradezco mucho, pero ya estoy bien. Solo necesito tiempo para reconstruir mi vida». Las llamadas siguieron llegando durante toda la mañana. Colegas de Andrés Felipe que querían distanciarse públicamente de él, clientes que cancelaban contratos, amigos que expresaban su apoyo a Camila y su indignación por haber sido engañados. A las 2 de la tarde, el abogado defensor de Andrés Felipe contactó a Camila a través de la licenciada Vázquez. Quería negociar los términos del divorcio para evitar que Camila testificara en el juicio penal. «Señora Sánchez, mi cliente está dispuesto a renunciar a todos los bienes matrimoniales a cambio de que usted retire los cargos por violencia doméstica». La licenciada Vázquez respondió sin consultar con Camila. Su cliente no está en posición de negociar nada. Los bienes matrimoniales ya están congelados por las autoridades federales y los cargos por violencia doméstica son solo una pequeña parte del caso criminal que enfrentará. El viernes por la mañana, Jorge Mendoza publicó su investigación en la portada del periódico. El titular ocupaba toda la primera plana. La red millonaria. Empresario inmobiliario lavaba dinero para el crimen organizado. El artículo incluía fotografías de Andrés Felipe siendo arrestado,
detalles específicos de las transacciones fraudulentas y testimonios de fuentes cercanas al caso. La historia se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas. Esa tarde, Camila se sentía lista para el momento que había estado esperando durante semanas. Se vistió con su mejor traje, se maquilló cuidadosamente y se dirigió al centro de detención donde tenían a Andrés Felipe. La sala de visitas era fría y estéril, con mesas de plástico separadas por una división de cristal. Cuando Andrés Felipe entró, escoltado por un guardia, Camila apenas lo reconoció. El hombre arrogante y controlador había sido reemplazado por alguien que se veía pequeño, asustado y completamente perdido. Se sentó frente a ella sin establecer contacto visual, las manos temblorosas, la ropa arrugada. «Camila», murmuró finalmente, «tienes que ayudarme. Esto es un malentendido terrible». Ella lo miró en silencio durante varios segundos, disfrutando del momento. Por primera vez en 3 años, él era quien estaba indefenso, quien necesitaba algo de ella. «Un malentendido», repitió Camila con voz calmada, «como cuando destruiste todas mis cosas y me gritaste que no era nadie. Mi amor, yo estaba estresado, no era yo. Tú sabes que yo te amo». «¿Me amas? Así es como amas a alguien, destruyendo su autoestima, aislándola de su familia, saboteando su carrera». Andrés Felipe comenzó a llorar, algo que Camila nunca había visto antes. «Por favor, necesito que me perdones. Necesito que retires los cargos. Si voy a la cárcel, mi vida se acabó». Camila se inclinó hacia adelante, acercándose al cristal que los separaba. «Andrés Felipe, ¿recuerdas lo que me dijiste aquella noche cuando rompiste mi computadora?» Él la miró confundido, tratando de recordar. «Me dijiste, no eres nadie. ¿Lo recuerdas?» El reconocimiento apareció en sus ojos, junto con algo parecido al terror. Camila sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina y llena de satisfacción. «Pues ahora, mi querido exesposo, ahora tú no eres nadie». Se levantó de la silla, tomó su bolsa y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Los gritos desesperados de Andrés Felipe siguieron resonando en la sala de visitas, pero ya no tenían poder sobre ella. En los meses siguientes, las consecuencias de las acciones de Camila se extendieron como ondas en un estanque. Andrés Felipe fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, evasión fiscal y asociación delictuosa. Su licencia como corredor inmobiliario fue revocada permanentemente y las multas fiscales lo dejaron en bancarrota total. Su reputación social quedó completamente destruida. Los clubes exclusivos donde había sido miembro lo expulsaron. Sus antiguos amigos lo evitaban públicamente y su familia tuvo que cambiar de ciudad para escapar del escándalo. Camila, por el contrario, floreció como nunca antes. Su nuevo puesto como directora de auditoría regional le trajo reconocimiento profesional y estabilidad económica. El divorcio le otorgó la casa, el coche y una compensación económica considerable. Pero más importante que las ganancias materiales fue la recuperación de su identidad. Camila volvió a conectar con sus amigas, retomó sus aficiones abandonadas, viajó a lugares que siempre había querido conocer, se inscribió en clases de defensa personal, aprendió un nuevo idioma y comenzó a practicar yoga para manejar el estrés postraumático. Un año después del arresto de Andrés Felipe, Camila se encontraba en la terraza de su nuevo departamento, un lugar luminoso y moderno que había elegido y decorado completamente según sus gustos. Tenía una copa de vino en la mano y estaba viendo el atardecer sobre la ciudad. Su teléfono sonó. Era Patricia, su hermana. «Hermana, ¿cómo estás? ¿Lista para la cena de mañana?» «Lista y emocionada. Hace mucho que no tenemos una reunión familiar completa. Camila, quiero decirte algo. Estoy muy orgullosa de ti. No solo por lo que hiciste con Andrés Felipe, sino por cómo has reconstruido tu vida». «Gracias, Patty. ¿Sabes qué? Por primera vez en años,
Me siento completamente en paz conmigo misma. Después de colgar, Camila reflexionó sobre el camino que había recorrido. La mujer que había sido víctima de abuso ya no existía. En su lugar había surgido alguien más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Había aprendido que la venganza más poderosa no era la destrucción impulsiva, sino la reconstrucción deliberada de su propia vida. Andrés Felipe había tratado de convertirla en nada, pero en el proceso había despertado a una mujer que ahora sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Mientras veía las estrellas aparecer en el cielo nocturno, Camila Sánchez sonrió. Su venganza había sido inolvidable, pero su renacimiento sería eterno. La historia de Camila nos enseña una lección profunda sobre el poder transformador que reside en cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. A veces creemos que hemos perdido todo, que somos víctimas indefensas de las circunstancias o de personas que buscan controlarnos y minimizarnos. Pero la verdad es que dentro de cada ser humano existe una fuerza indestructible que puede despertar cuando menos lo esperamos. Camila no era solo una mujer que sufrió abuso, era una estratega brillante que aprendió a convertir su dolor en poder, su humillación en determinación y su aparente derrota en la victoria más completa. Su venganza no fue un acto de odio, sino un acto de justicia y autorrespeto. Nos muestra que la verdadera fortaleza no está en aguantar el maltrato, sino en tener el valor de documentar la verdad, buscar ayuda profesional y tomar las acciones necesarias para protegernos. La lección más poderosa de esta historia es que nunca, absolutamente nunca, permitas que alguien te defina. No importa cuántas veces te digan que no eres nadie, que no vales nada, que estás loca o que eres el problema. Tu valor como persona no depende de la opinión de otros, especialmente de aquellos que buscan controlarte o destruirte. Camila recuperó su identidad porque recordó quién era antes de que llegara la toxicidad a su vida. Y esa misma fuerza interior está disponible para cualquiera que decida reclamarla. Otra enseñanza fundamental es la importancia de la paciencia estratégica. Camila no actuó por impulso, no se vengó en caliente. Planificó meticulosamente, documentó todo, buscó aliados profesionales y ejecutó su plan con la precisión de una auditoría perfecta. Esto nos recuerda que las mejores decisiones se toman con la mente fría y el corazón determinado. A veces, la mejor respuesta a la injusticia no es la reacción inmediata, sino la acción calculada que garantice resultados duraderos. La historia también nos enseña sobre el poder de la red de apoyo. Camila no pudo hacer esto sola. Necesitó la ayuda de profesionales especializados, la comprensión de su familia y el respaldo de personas que entendían su situación. Muchas veces el orgullo nos impide pedir ayuda, pero reconocer que necesitamos apoyo no es una debilidad, es una muestra de inteligencia emocional y supervivencia. Finalmente, la transformación de Camila nos recuerda que el final de una etapa dolorosa puede ser el comienzo de la mejor versión de nosotros mismos. Ella no solo se libró de su abusador, sino que emergió más fuerte, más consciente de su valor y más preparada para construir relaciones saludables. Su renacimiento no fue accidental, fue el resultado de decisiones conscientes, trabajo interno y la determinación inquebrantable de no permitir que el pasado definiera su futuro. Tu historia no termina con el capítulo más difícil que estés viviendo. Como Camila, tienes dentro de ti la capacidad de reescribir tu narrativa, de convertirte en el protagonista de tu propia historia de superación y de demostrar que las personas que tratan de destruirte solo están despertando a una versión más poderosa de quien realmente eres. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros.
Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.